Un saludo desde la provincia California, México. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mire, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. La palabra del Evangelio de hoy es verdaderamente hermosa y apasionante. Nos relata un momento de la vida pública de Jesús. El texto nos sitúa junto al Señor y sus discípulos, caminando hacia un poblado a las afueras de Galilea. Me imagino a Jesús paseando y recorriendo unos campos verdes, rodeado de sus amigos y dándose tiempo para conversaciones de cosas importantes. Y a Jesús, que hace 2 preguntas. La primera es: ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta que en un principio no compromete la opinión de sus discípulos, y la respuesta surge espontánea. Responden a una sola voz. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Porque es una pregunta generalizada. Es una interrogación lanzada de manera libre. Es como pedirle a los discípulos que recojan los comentarios que van escuchando en las plazas, las esquinas, las casas, las conversaciones entre hombres y mujeres. Esa respuesta resulta fácil. Pero la segunda pregunta complica y compromete, porque ya no es una cuestión de las sencillas. Es una interpelación profunda. El Señor va más allá, como si deseara acercarse a la profundidad de sus corazones. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ya no se trata de repetir lo que escucharon de otros. Jesús va al fondo, al misterio de la persona, y exige una respuesta sincera. Me imagino que en ese momento se habrá hecho un gran silencio. El único que toma la voz es Pedro, confirmando frente a todos: tú eres el Mesías. A nosotros hoy nos puede pasar un poco lo mismo. Podemos hablar de Jesús desde lo que otros dicen, escriben o meditan. Podemos relacionarnos con Jesús por la experiencia que hizo otra persona, pero nada puede reemplazar el encuentro personal con Jesús. Otra excusa puede ser la de responder la pregunta de Jesús desde sus títulos: Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Cordero de Dios, palabra hecha carne. Pero no basta el título. Tenemos que ir al fondo, a lo profundo y hacer experiencia.
No puede haber verdadera identidad cristiana sin el conocimiento íntimo, personal y vinculante con la persona de Jesús de Nazaret, el obrero de las periferias que entendió que todos los hombres y mujeres somos iguales e hijos de un mismo Dios. Hizo de este mensaje su proyecto de vida y entregó por amor su vida en la cruz para salvarnos y reconciliarnos con el Padre, entre nosotros, con nosotros mismos y con la casa común. Por eso, quizás convenga responder hoy a esta pregunta desde este tipo de experiencia y decirle a Jesús: tú eres el sentido de mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres el que pasó por alto mi fragilidad, tú eres la fuente de mi energía, tú eres el que llevas mi nombre escrito en la palma de tu mano. Tú eres el que me invitas a pensar la vida de otra manera. Tú eres el que me regalas tu espíritu y me das fuerzas para hacer día a día un mundo más justo, más feliz, más fraterno y más solidario. Tú eres el Dios que se esconde en el rostro de los pobres, de los desempleados, de los inmigrantes, de las mujeres maltratadas. Por eso te invito a que hoy te hagas esa pregunta. ¿Y tú, quién dices que es Jesús? Y ojalá respondas desde la intimidad, desde la profundidad, es decir, de corazón a corazón. Pues solo en la persona de Jesús es donde nuestro corazón descansa, porque es solo en Él donde la renuncia, la carga y el seguimiento a que Él nos llama cobran sentido.